Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal las clases esta semanita? Espero que bien, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra primera clase de química dentro del temario, que sería como primer capítulo lo que es materia. ¿Sí? Vamos a comenzar. Y para ello vamos a definir qué es la química, ¿no? O mejor dicho, qué estudia la química. Empecemos por ahí. La química, chicos, se encarga de estudiar, es una ciencia que se encarga de estudiar a la materia, ¿no? En sí, a un cuerpo material. ¿Qué estudia de la materia? Estudia su composición, estudia sus estructuras y a partir de ello sus propiedades. ¿A qué me refiero con ello, chicos? Por ejemplo, sabemos todos que... no, es el... Aquí me olvidé cambiarlo. Vamos a cambiar aquí. Gracias, gracias por el detalle. Gracias, gracias. Vamos a cambiar aquí el logo, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, sí. Estamos en el ciclo regular de... No, nada, Miguel. El logo más que todo. Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, chicos, la química se encarga de estudiar la materia. Estudia su composición. ¿Qué es la composición? Por ejemplo, el agüita, ¿no? Una molécula de agua, podemos decir que está conformado, mira, por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A esto lo denominamos composición. ¿De qué está compuesto? Cuando mencionamos estructura, hace referencia a los enlaces que se forman entre este oxígeno y estos dos hidrógenos, ¿no? Que ya veremos en un capítulo más adelante que para que se formen los enlaces se utilizan diagramas donde intervienen los electrones del mayor nivel de energía de cada uno de estos átomos. Mira, esta estructura permite poder caracterizar a una molécula de agua y poder deducir sus propiedades. Una de ellas, por ejemplo, podemos decir que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. La temperatura a la cual se congela o fusiona es de 0 grados Celsius. Es un buen solvente. El agua es el denominado solvente universal. Es una molécula polar, entre otras propiedades más. Su viscosidad, su tensión superficial, etcétera. Entonces, todo ello depende de la estructura. Entonces, composición, estructura, y de ahí se deduce las propiedades. Eso es lo que se encarga de estudiar la química, chicos. Pero no solamente ello, sino que también estudia los procesos de transformación. La materia sufre cambios, sufre procesos. Estos cambios pueden darse de manera química, de manera física, y que justamente ocurre en la parte interna de la materia, ¿no? Se rompen las fuerzas intermoleculares, los enlaces químicos, y por lo tanto la materia se transforma. Por ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo, sabemos que el hielito es agua, ¿sí o no? Un cubito de hielo, agua sólida, agua, y le colocamos la S por aquí. Y podemos observar que si lo dejamos a temperatura ambiente, se va a ir derritiendo. Entonces ahí está ocurriendo una transformación de lo que es el cubito de hielo, agua sólida, a lo que es agua líquida. Entonces se estudia estas transformaciones. En este caso sería un cambio físico. Hoy vamos a estudiar estos tipos de cambios, ¿sí? Pero también vamos a estudiar cómo se clasifica la materia, ¿no? Bueno, entonces aquí les he colocado un cuadrito, ¿no? Justamente relacionado a lo que estudia la química. El sodio, el cloro y el cloruro de sodio. ¿Qué tan interesante es ello?
El cloruro de sodio, chicos, es la sal común que tenemos en casa. El cloruro de sodio, pues lo podemos consumir, ¿sí o no? La sal común. Pero no podemos consumir cloro, no podemos consumir sodio. Son tóxicos para nuestros organismos. Pero lo que sí podemos consumir es la combinación de estos dos, que sería cloruro de sodio. Y cuando se combinan estos dos, ya se forma una nueva sustancia con diferentes propiedades. El color cambia, su punto al cual se fusiona, se congela, cambia, su punto a la cual ebulle también, y las densidades también cambian. Entonces las estructuras, los enlaces que se forman, entre otros procesos, hace que varíe dichas propiedades. Entonces dice, la materia se identifica a través de sus propiedades físicas y químicas, ¿eh? Y que es justamente lo que vamos a ver al final también. Tanto las propiedades físicas, las cuales tenemos a propiedades intensivas y excesivas, y a las propiedades químicas que son netamente intensivas. Muy bien, vamos al tema en sí. Hemos visto la parte introductoria. El tema de hoy, como les mencioné, es materia. La materia es todo lo que existe en el universo, chicos. Presenta masa, ocupa un lugar en el espacio, o sea, presenta volumen. La materia, la que sea materia corpuscular, debe presentar masa y volumen. ¿Ok? Entonces tú te preguntarás, ¿no? Profesor, ejemplos de cuerpos materiales, por aquí tenemos. Una roca es materia, el aire es materia, el agua es materia, así como también los factores bióticos, como las plantas y nosotros mismos, somos materia. Todo ello es estudiado por la química, su composición, estructura, sus propiedades. ¿Ok? Entonces, por ahí me preguntan, profe, ayer soñé con ella. ¿Ella es materia? No, porque simplemente está en tu sueño, es una imaginación. Los sentimientos tampoco son materia, los números tampoco, las letras tampoco, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen masa y volumen. No tienen masa y volumen. Ojo, dice, ojito, ojito. Hay que tener presente que el universo está constituido de materia y energía, dice. Sí, todo el universo contiene materia y energía. Y la materia y la energía se relacionan entre sí. La materia está en constante movimiento, la energía también. La materia está en constante transformación, la energía también. Y en el universo, chicos, en el universo físico, la materia y la energía se mantiene constante. Mejor dicho, la masa y la energía se mantiene constante. La cantidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí las características de la materia. Dice, la materia es impenetrable, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber dos cuerpos en el mismo espacio y al mismo tiempo a la vez. Dos cuerpos materiales pueden estar en el mismo espacio, sí, pero en diferentes tiempos. Dos cuerpos materiales pueden estar en el mismo tiempo, pero en diferentes espacios. Nunca en el mismo espacio, nunca en el mismo tiempo, a la vez. Entonces dice, posee dos cualidades importantes, chicos. Materia está en constante movimiento, como te he mencionado, ¿sí? Y está en constante transformación. En constante movimiento y en constante transformación. Profe, pero si me quedo quieto, ya no estoy en movimiento. Si lo estás, las partículas que están dentro de ti se encuentran en movimiento. Recordemos que el movimiento es relativo. Un poco más para entender lo que es con respecto al movimiento de las partículas, vamos a ver un videíto que les he traído por ahí. Me había pasado. Sí, vamos a verlo a continuación. A ver, a ver. Vamos a activar el parlante. Vamos a activar el parlante. A ver, vamos a darle nuevamente.
Ahora sí, a ver. ¿Se escucha, chicos? ¿Se escucha? ¿Me dicen? Confírmame, porfa. La energía no es fácil de definir. Las cosas tienen energía, pero Perfecto. no puedes tomar un manojo de energía. La energía no es fácil de definir. Las cosas tienen energía, pero no puedes tomar un manojo de energía en tus manos. Puedes ver lo que hace, pero directamente. Existen diferentes tipos de energía, pero las diferencias se manifiestan solo en cómo hacen que las cosas se comporten. Para los químicos, dos tipos importantes son la energía potencial química y la energía cinética. La energía potencial es la que está en espera de ocurrir. Piensa en una cinta elástica estirada. Si la cortas, toda esa energía potencial se convierte en energía cinética, que la registras por el dolor que sientes. ¡Au! Al igual que la cinta estirada, los enlaces químicos también almacenan energía, y cuando se rompen, esa energía potencial se convierte en otros tipos de energía, como calor o luz. La energía cinética es energía de movimiento, y las moléculas siempre se mueven. No van a algún lugar necesariamente, aunque podrían, pero están vibrando, estirándose, doblándose o girando. Por ejemplo, el metano tiene cuatro hidrógenos enlazados a un carbón central. En papel es solo un tetraedro estático, pero en la vida real no para de moverse. La energía cinética de las moléculas es el mismo tipo de energía que la energía que tienes cuando te mueves, excepto que mientras tú puedas estar inmóvil, las moléculas no. Si le sacas la energía cinética a un grupo de moléculas, se moverían menos, pero nunca se detendrían completamente. Es un grupo de moléculas. Algunos tienen más energía cinética que otras. Si calculamos la energía cinética promedio del grupo, tendríamos un número matemáticamente relacionado con la temperatura. Mientras más energía cinética tenga un grupo de moléculas, mayor será su temperatura. Eso significa que en un día caluroso, las moléculas en el aire que te rodean están girando, estirándose y doblándose más rápido que en un día frío. En un día caluroso de verano, las moléculas de aire tienen más energía cinética que las moléculas de tu piel. Cuando esas moléculas de aire chocan contra ti, transfieren algo de su energía a las moléculas de tu piel y sientes eso como calor. Es un día frío, las moléculas del aire tienen menos energía cinética que las de tu piel. Cuando chocan contra ti, en realidad transfieres algo de tu energía cinética a ellos y sientes eso como frío. Inténtalo en tu próxima parrillada. Quemas carbón y la liberación de esa energía potencial química se manifiesta en calor y luz extremos. El calor hace que las moléculas de tus hamburguesas, perros calientes y verduras vibren hasta que sus enlaces se rompen y nuevas estructuras químicas se forman. Demasiado calor y quemarás todo. Justo lo suficiente resulta en la cena. Una vez en tu cuerpo, las moléculas de la comida se rompen y la energía liberada se usa bien para mantenerte vivo o se almacena para después en moléculas diferentes. Cuando cae la noche, el aire caliente del verano se enfría y disminuye el flujo de energía hacia ti. Esa otra vez en la dirección contraria, conforme al caliente de tu piel, para regresar al universo alrededor. Esa energía ni se crea ni se destruye, sino que cambia de forma eternamente. El fénix camaleónico de nuestro mundo físico. Chicos, quedó más claro entonces lo que es energía, ¿no? La energía entonces, chicos, viene a ser una propiedad intrínseca de lo que es la materia, ¿no? La materia produce energía, esta energía está en constante transformación, al igual pues que la materia. O sea, no olviden que la cantidad de materia y la cantidad de energía en el universo siempre se mantienen constantes. Bueno, estábamos por aquí entonces. La materia siempre va a estar en movimiento, nunca en reposo, y está en constante transformación. Muy bien. Además te dice que la materia tiene carácter corpuscular. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un carácter discontinuo. Eso significa que se puede dividir, 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 hasta obtener partículas más y más pequeñas. Por ejemplo, tenemos a la materia. Es todo lo que existe en el universo, tiene masa y volumen.
Si cogemos un cuerpo, una porción de materia, a eso lo vamos a denominar cuerpo material. Y aquí está. De este cuerpo, nosotros podemos obtener eh, una división, unas partículas más pequeñas, una porción más pequeña de materia de este cuerpo. Y para ello necesitaríamos una operación, un método físico para poder obtener lo que tenemos a continuación, ¿no? Tenemos un tamaño de partícula menor al cuerpo principal, ¿sí? En este caso, la porción ha disminuido, ¿no? La porción de materia. Por ejemplo, esto puede ser cubitos de azúcar, y una vez triturado, que viene a ser una operación física, se obtiene azúcar en polvo. Podemos seguir dividiendo, efectivamente. Podemos obtener una porción de materia más pequeña. Y también necesitamos nuevamente, dice, una operación física. Para llegar a obtener la molécula, ¿no? Las moléculas que presentan justamente esta sustancia que vendría a ser el azúcar. Las moléculas de sacarosa, por ejemplo. Entonces, estas moléculas, ¿qué son? Estas moléculas son grupos de átomos. Grupos de átomos que están enlazados químicamente. Grupos de átomos que están enlazados químicamente. ¿Ok? Pero podemos dividir la materia aún más, si se puede, pero para ello ya tendríamos que romper el enlace que hay entre un átomo y otro. Y este enlace es muy fuerte. Así que ya no podemos hacerlo mediante una operación física, sino que ahora necesitamos romper estos enlaces para obtener los átomos aislados, que vendría a ser la otra división más pequeña, pero ahora necesitamos un proceso químico. Con un proceso químico podemos romper estos enlaces químicos que hay entre estos átomos que forman las moléculas y obtener el átomo en sí. Teniendo el átomo, podemos seguir dividiendo, ya que el átomo está constituido por partículas subatómicas, dentro de las cuales las fundamentales son tres: protones, los neutrones y los electrones. Y para ello se necesita ya una reacción nuclear. Una reacción nuclear porque ahora vamos a separar, a aislar las partículas que están dentro del núcleo, que son los protones y neutrones. Entonces, para poder separar estas partículas se necesita una fuerza mayor, una reacción nuclear, ¿sí? ¿Ok? Ya que estos protones y neutrones están enlazados fuertemente por energía nuclear. Muy bien. Se puede observar mejor aquí, mira. Tengo el átomo, puedo quitarle su electrón, está fuera del núcleo, y lo que hay dentro del núcleo puedo separar a los protones y a los neutrones. Pero podemos dividir aún más, mira. El protón o el neutrón, cada uno de ellos está constituido por tres quarks. Mediante una reacción nuclear, puedo aislar una porción más pequeña de materia, que hasta el momento la porción más pequeña viene a ser el quark. ¿Ok? Entonces, ¿qué propiedad de la materia hemos visto por aquí? Hemos visto la propiedad de la divisibilidad. ¿Sí? La materia se puede dividir. Eso quiere decir, tiene carácter discontinuo. No continua, sino discontinua. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, llegó la hora de clasificar a la materia y a partir de ahí ya vamos a poder desarrollar muchos de los ejercicios que tenemos en nuestro material. ¿Cómo se clasifica la materia, chicos? La materia se puede clasificar de dos formas. Se puede clasificar según su estado de agregación, así como también según su composición. Lo vamos a clasificar primero según su composición. Mira, la materia puede estar presente en la naturaleza como sustancia pura o como mezcla. Una sustancia pura es aquella que contiene o que presenta una composición fija, definida. En cambio, una mezcla, que es la unión de dos o más sustancias puras, la unión o reunión de dos o más sustancias puras, presenta una composición variable. ¿Ok? Un claro ejemplo sería el siguiente, chicos. Si yo digo agua, entonces el agua es una sustancia pura porque siempre, siempre, siempre el agua va a ser, o la molécula de agua va a estar constituida
va a estar compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, como siempre va a ser así, presenta una composición fija. En cambio, una mezcla, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo alcohol medicinal? Chicos, cuando han ido a la farmacia, ayúdenme por aquí. ¿De cuántos grados puedo comprar el alcohol medicinal? Hay alcohol medicinal de 96 grados, ¿verdad? Hay alcohol medicinal por ahí, tal vez has visto ¿de cuánto? ¿De cuánto? De 75 me dicen por ahí. Ok. Entonces, eso ya te indica que la mezcla tiene una composición variable. Porque yo puedo decir, ¿el alcohol medicinal es una mezcla? Sí. Entonces tiene composición variable, porque yo puedo tener alcohol medicinal de 96 grados, y eso significa que 96% es alcohol y 4% es agua, ya que tiene que llegar a 100. O el alcohol medicinal también puede tener otra composición, que sería de 75% de alcohol con 4% de agua. ¿No se dan cuenta? Entonces la composición de una mezcla varía. Yo puedo tener mezclas con porcentajes diferentes. En cambio, una sustancia pura no. En una sustancia pura siempre hay una composición definida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continuamos. ¿Quiénes tienen composición fija? ¿Quiénes son estas sustancias puras? Pues los elementos o sustancias elementales, denominadas también sustancias puras, y las sustancias compuestas o compuestos químicos. Los elementos están conformados por un solo tipo de átomos. Por ejemplo, el diamante. El diamante presenta en su estructura interna millones y millones de átomos de carbono. Entonces, en toda su estructura interna hay solamente átomos de un solo tipo. En este caso, de carbono. Un compuesto presenta composición fija también, pero el compuesto está conformado por más de un tipo de átomo, por más de un tipo de átomo, pero con composición fija. Es por ello que los compuestos presentan fórmula. Por ejemplo, aquí el ácido sulfúrico tiene una fórmula. Entonces, el ácido sulfúrico, una molécula, siempre va a estar constituida por dos de hidrógeno, por uno de azufre y por cuatro átomos de oxígeno. Tiene una fórmula. ¿Cuántos tipos de átomos hay aquí? Hay tres tipos de átomos o tres tipos de elementos que sería hidrógeno, azufre y oxígeno. Ujú. Entonces, como tienen una composición fija, chicos, ¿sí? Como tienen una composición fija, se formulan, ¿no? O bien tiene símbolo, bien tiene fórmula, y presentan nomenclatura. C de carbono, H2SO4, ácido sulfúrico. Muy bien. En cambio, las mezclas tienen composición variable. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea, por ejemplo, el alcohol medicinal, su composición varía. El bronce también. Son denominadas comúnmente como soluciones químicas. El bronce es una mezcla de cobre y estaño. Y a estas mezclas donde están presentes al menos un metal, se le denomina aleación. Entonces yo puedo tener bronce con un 70% de cobre y 30% de estaño. Puedo también obtener bronce con un 80% de cobre y 20% de estaño. Ah, la composición varía. No, no presentan fórmulas ellas. Simplemente aquí me está indicando quiénes o qué átomos se han agrupado para formar esta mezcla homogénea, ¿no? Esta aleación. Tenemos por aquí también una mezcla heterogénea. Y la mezcla heterogénea, como ejemplo, hemos colocado una ensalada de frutas. ¿Qué diferencia hay entre una homogénea y una heterogénea? Pues que la homogénea presenta una sola fase y la heterogénea más de una fase, varias fases. ¿Ok? Tipo de mezclas heterogéneas: coloides, suspensiones, agregados. Ah, muy bien. ¿A qué me refiero con una fase? Me refiero a una fase con respecto a un solo color, un solo estado, un solo color. Como puedes observar, el bronce tiene un color único, amarillo dorado, es una mezcla homogénea. En cambio, la heterogénea presenta varias fases, varios colores, ¿sí? Varias regiones de diferentes colores, rojo, amarillo,
verde, entre otros, ¿no? Como la ensalada de frutas. Pues hoy día vamos a ver ejemplos de coloides, de suspensiones, de agregados, así como también de mezclas homogéneas o soluciones, de compuestos y de elementos. Cabe resaltar, chicos, cabe resaltar que si por ahí observamos el término materia homogénea, puede hacer referencia a cada uno de ellos. A un elemento es materia homogénea, una sola fase, mira. El compuesto igualmente, y la mezcla homogénea, su mismo nombre lo dice, también es materia homogénea. ¿Ok? Materia homogénea, elemento, compuesto y mezcla homogénea. Muy bien, chicos. A ver por aquí. Vamos a ver la definición de una sustancia. Entonces, la sustancia es materia pura y homogénea. Su composición y sus propiedades son definidas. No lo olvides. ¿Qué significa? Que tiene las mismas propiedades físicas y químicas en todo su cuerpo, toda su masa, y está constituida por la repetición de una misma unidad. Por ejemplo, si es un elemento, puede estar constituido por átomos de un elemento, así como también puede estar constituido por moléculas de un mismo elemento. En cambio, si es un compuesto, va a estar constituido por moléculas o pares iónicos, moléculas de diferentes tipos de átomos. ¿Y a qué se refiere cuando dice por aquí que hay la repetición de la misma unidad? Nosotros observamos interiormente a este cuerpo, la unidad que se repite vienen a ser los átomos que están representados por estas esferitas. Aquí la unidad que se repite vienen a ser las moléculas, ¿sí? Están representados por dos esferitas moradas. Y por aquí, para un compuesto, la unidad que se repite también viene a ser una molécula, pero ya de 4 átomos, de dos elementos diferentes. Uno de ellos representado por la esferita morada y el otro por las esferitas de color verde. Muy bien. Entonces vamos a colocar una gran diversidad de ejemplos con respecto a sustancias simples, que son los elementos químicos. Los elementos químicos están constituidos por átomos de un mismo elemento químico. No se pueden descomponer en otras más simples porque, mira, ellas son las más simples. Elemento químico, sustancia simple. ¿Y cómo se representan? Mediante un símbolo. Por ejemplo, el oro. Como el oro, su símbolo es AU y no tiene ningún numerito en la parte de abajo, decimos que está constituido por átomos de un elemento. O sea que en la estructura interna de él, los átomos se encuentran agrupados de uno en uno. ¿Sí? Átomos de oro. Es monoatómico. La plata igualmente es monoatómico. Una barrita de plata es una sustancia simple, un elemento. Un anillo de plata también es una sustancia simple. Ok, para que el oro sea un elemento, una sustancia simple, debe ser oro puro, ¿verdad? Y el oro puro, chicos, ¿de cuántos quilates estamos hablando? ¿Alguien me podría decir? El oro puro es una sustancia simple, pero para ello debe indicar sus quilates, ¿no? Los quilates son de 24 quilates. ¿Qué pasaría si en un ejercicio te dicen, el oro de 20 quilates es una sustancia simple? No, 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 porque ahí no solamente va a haber oro, va a haber otro metal, ¿no? Porque le faltan 4 quilates para que sea puro, puro, puro. ¿Ok? Muy bien. El grafito, mira, el grafito es carbono, también es un elemento químico. El cobre, elemento químico. Y hasta el momento representado por el símbolo sin ningún numerito en la parte inferior derecha. Eso quiere decir que todos ellos se clasifican como monoatómicos. Pero mira lo que tengo por aquí. El bromo. El bromo se representa con su símbolo Br y con un 2 en la parte inferior derecha. Eso quiere decir que aquí en esta sustancia vamos a encontrar moléculas de bromo agrupados de dos en dos. O sea, un Br con otro Br
viene a ser una unidad. Un BR con otro BR viene a ser la otra unidad. Y por aquí un BR con otro BR, otra unidad. Entonces, aquí ya no van a estar representados con átomos como los primeros ejemplos. Oro, plata, carbono, o grafito y cobre, de esta manera. En cambio, el bromo 2 van a estar representados por moléculas. Moléculas de bromo, Br2. Eso quiere decir que es una sustancia simple diatómica, ya que hay dos bromos en cada molécula. Es diatómico. Por eso les he colocado por aquí más ejemplos. Tenemos el argón, monoatómico. Tenemos al oxígeno, que es O2, diatómico. El hidrógeno también, diatómico. El de aquí, ¿qué sería, chicos? Este de aquí, ¿quién es este de aquí, chicos? ¿Quién es este de aquí? ¿Lo conoces? ¿Cómo se llama nuestra capa? Nuestra capa que nos protege viene a ser el ozono, ¿no? Y el ozono está conformado por, esa capa de ozono está conformado por moléculas de ozono. Y las moléculas de ozono tienen 3 átomos de oxígeno. Y si el que no tiene numerito aquí abajo es monotómico, el que tiene el 2 es diatómico, ¿cómo se denominará a esta sustancia simple? Que tiene un 3 en la parte de abajo. ¿Cuál sería el prefijo correspondiente? El prefijo es tri, muy bien, y sería triatómico. ¿Y si es 4, gente? ¿Qué pasaría por aquí? Mira, esta molécula está conformada por 4 átomos de fósforo. Para el fósforo, ¿cómo sería? Mono para 1, di para 2, y para 4 sería tetra, el tetratómico. En efecto, chicos, y eso les he colocado aquí en el cuadro. El primero no tiene numerito, monotómico. El segundo es diatómico. El de 3 es triatómico. Si tiene el 4, tetratómico. Todos ellos son sustancias simples, son elementos, ¿eh? Y si tiene 8, ¿cómo sería? ¿Cómo sería su clasificación de esta sustancia simple? ¿Qué te indica que el azufre está constituido por 8 moléculas de azufre, cada unidad estructural? Sería el octa, ¿no? El octatómico, ¿no? De 8 sería octatómico. Y bueno, por aquí tenemos, mira, a los monoatómicos, más ejemplos, y a los poliatómicos. Hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno, oxígeno, diatómicos. El ozono triatómico, el fósforo tetratómico, el azufre octatómico y el fulureno de 60 átomos. Muy bien. Vamos a ver también por aquí una cualidad de estos elementos químicos. Algunos elementos, solo algunos, y eso quiero que quede claro, no todos de la tabla periódica, solo algunos elementos presentan esta cualidad, a la cual se le denomina alotropía. ¿Qué es la alotropía? Esto significa que estos elementos, en el mismo estado físico, ¿sí? En el mismo estado físico, pueden presentarse en dos o más estructuras diferentes. Y si las estructuras son diferentes que habíamos mencionado en el inicio, las propiedades también van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos a los alótropos del carbono. En la naturaleza, el carbono está presente como diamante, así como también está presente como grafito. Y mira, en el color ya se diferencian. ¿Y por qué? Porque los átomos de carbono, cuando están agrupados formando cubitos, ¿sí? Vienen a representar la estructura del diamante. Y esta estructura, chicos, en redes cúbicas, esta estructura le da ciertas propiedades al diamante. Por ejemplo, es uno de los materiales más duros, refracta la luz, eh, es un aislante térmico, es translúcido, entre otras propiedades. En cambio, en el grafito, los carbonos forman estructuras de hexágonos hexagonales. Eso permite que tenga otras propiedades. El grafito y el diamante son elementos químicos, por cierto.
¿Y cuáles son las propiedades del grafito? El color, mira, color es negruzco, es un buen conductor eléctrico, es frágil, entre otras propiedades. Diferentes propiedades debido a diferentes estructuras. Al igual con el oxígeno. El oxígeno también tiene sustancias alotrópicas. El primero es el oxígeno diatómico, conformado por dos átomos de oxígeno enlazados. Y el ozono son tres átomos de oxígeno enlazados. Ahí nos damos cuenta claramente que como uno tiene dos átomos de oxígeno y el otro tres, pues las estructuras ya son diferentes. Eso significa que sus propiedades también lo son. El oxígeno es muy importante, el oxígeno diatómico es muy importante para la vida humana, que la inhalamos a cada instante. En cambio, el ozono, si nosotros inhalamos ozono, chicos, es perjudicial para nuestro organismo. Es tóxico. Por eso es que el ozono o las moléculas de ozono se encuentran muy arriba. ¿Dónde? En nuestra capa protectora, ¿no? De la radiación solar. Muy bien. Todo claro, chicos, con lo que es entonces los ejemplos y lo que vendrían a ser los elementos químicos, ¿no? Que son las sustancias más simples, o alguna pregunta por ahí. Ujú. Muy bien. Si hay consultas, yo estoy atento al chat, ¿eh? Estoy atento por ahí. Vamos a las sustancias compuestas. Las sustancias compuestas, chicos, están constituidas ya por átomos de elementos diferentes, pero que quede claro que tienen una composición fija y definida, ¿no? ¿Se pueden descomponer en otras más simples? Sí. Los compuestos químicos, por ejemplo, el agua, mira, el agua es un compuesto químico y puedo descomponerlo, eso significa romper sus enlaces para obtener sustancias más simples como hidrógeno y como oxígeno, por separado, ya una vez que se han roto sus enlaces. Chicos, pero para romper los enlaces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de todas maneras un método químico, ¿no? Porque se están rompiendo los enlaces químicos. Con ello, justamente, es lo que te menciona aquí, se descomponen, o sea que sus enlaces se rompen de los compuestos químicos mediante métodos químicos para obtener sustancias más simples. ¿Ok? Igualmente sería con el dióxido de carbono. Aquí tengo el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Yo puedo romper sus enlaces y obtener carbono y oxígeno separados, ¿no? O sea, de lo que era un compuesto, ahora obtengo sustancias simples o elementos, ¿no? Obtengo los elementos por separado. A eso justamente se refiere este segundo punto. Luego dice, se representan mediante fórmulas. Muy bien, las fórmulas químicas. Por ejemplo, el óxido férrico. ¿Cuántos elementos distintos hay en su fórmula, chicos? Está el Fe, que es hierro, y el O, que es oxígeno. Hay dos elementos distintos. Eso quiere decir que es un compuesto binario. Ujú. ¿Y cuántos átomos hay en total, gente? ¿Cuántos átomos hay en total en su fórmula? Hay dos de hierro y hay tres de oxígeno. Hay cinco. Entonces, este de aquí es un compuesto binario pentatómico. ¿Se entendió, chicos? Binario pentatómico. Binario porque hay dos elementos distintos. Pentatómico porque hay cinco átomos en total. Genial. ¿Este cómo sería? Este de aquí, ¿cómo lo denominan, chicos? ¿Cómo lo clasificamos este de aquí? Tengo el Na, que es el sodio, y el Cl, que es el cloro. Y ellos dos forman el cloruro de sodio. ¿Sería binario qué? Binario diatómico, pues, ¿no? Es un binario diatómico. Uno de sodio y uno de cloro. Muy bien. Uy, por aquí tengo otro. El ácido sulfúrico. ¿Cómo le decimos a él? Ahora hay tres, ¿no? Hay tres elementos distintos. Hidrógeno, azufre, oxígeno.
Si hay tres, lo vamos a denominar ternario. Sí, ternario. En efecto, muy bien, ternario. ¿Y qué más? ¿Ternario qué? Vamos a contar los átomos. Hay dos de hidrógeno, hay uno de azufre, tres, y hay cuatro de oxígeno. Serían siete. Y si son siete, sería heptatómico. Heptatómico. Y así podemos clasificar a todos los compuestos. Chicos, ustedes mismos son, con este cierro, para el agua, ¿cómo sería? Para el agua, ¿cómo quedaría? Según la cantidad de elementos y según la cantidad de átomos. Uy. El agua es un compuesto binario, hidrógeno-oxígeno, muy bien. Triatómico, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Binario triatómico. Perfecto. Entonces aquí tenemos, mira, el agua. Para que el agua sea un compuesto, simplemente en los ejercicios debe decirte agua. O agua destilada, que también es un compuesto ya que es agua pura. Pero si por ahí tienes el nombre de agua potable, ya no sería un compuesto. Porque para que sea potable tiene que añadirse otro ingrediente, que es el cloro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, por aquí tengo un envase donde están las moléculas de agua. La unidad que se repite es la molécula de agua. El amoníaco es binario tetratómico, ¿no? Y el cloruro de hidrógeno es un binario diatómico. Esos son los compuestos químicos. Tienen fórmulas donde vamos a encontrar dos o más tipos de elementos. Entonces, mira, el primero sería binario diatómico, el H2O sería binario triatómico, este también lo hemos hecho, sería ternario heptatómico. Chicos, el de aquí, ¿cómo sería? El de aquí, ¿qué sería, chicos? De cuatro, mira, hay sodio, hay hidrógeno, hay carbono y hay oxígeno. De cuatro sería cuaternario. ¿Y cuántos átomos hay? Un sodio, un hidrógeno, un carbono, hasta ahí son tres. Más tres oxígenos son seis. Hexatómico. Chicos, a ver, quiero que te luzcas, ¿ah? Ilústrame con tus conocimientos. Este de aquí, binario, ternario, cuaternario, quinario, ¿qué es? A ver, a ver, a ver, a ver, si me has entendido. Ese de ahí, ¿qué es, ah? Ujú. Cuaternario, pe. Cuaternario, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Como ya tiene nitrógeno, ya no lo cuento nuevamente, que si no estaría contando dos veces lo mismo. Hay tres y sería ternario, chicos. Sí, sería ternario. ¿Estamos? Y por aquí, con respecto a la atomicidad, habría un nitrógeno, cuatro hidrógenos, un nitrógeno y tres oxígenos. O sea, hay dos nitrógenos, hay tres oxígenos, cinco, y cuatro hidrógenos, nueve. Sería nonatómico. Y si él es ternario, entonces, este de aquí, ¿también sería ternario o no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? XD, dicen, no, no pasa nada. Por aquí, ese también sería ternario, ¿sí? Tengo un carbono, tengo hidrógeno, tengo oxígeno. Como el hidrógeno se repite, pues ya no lo cuento nuevamente, ¿no? Ahí está la trampita, ¿no? Ahí está la trampita. Muy bien, entonces este de aquí sería ternario también. El resto puede llenar este cuadro, incluso te lo voy a pasar lleno, ¿sí? Para que veas cómo se clasifica según el número de elementos y según su atomicidad, ¿no? Esa es la forma de clasificar
a los compuestos químicos. Muy bien, luego de los compuestos y las sustancias simples, que son las sustancias puras, pasamos a las mezclas, ¿no? Que son las impuras. A ver, la mezcla es una unión física de dos o más sustancias puras. Es una variedad de materia. Está constituida, dice, por unidades estructurales diferentes. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que la composición y por lo tanto las propiedades son variables. No presentan fórmula química, se pueden separar en sus componentes por métodos físicos y sus componentes conservan sus propiedades. Vamos por partes. Sabemos que una mezcla está constituida por unidades diferentes porque es la unión física de dos o más sustancias. Mira, voy a subrayar algo muy importante por aquí o enmarcar. Dice unión física. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se unen las sustancias para formar una mezcla, o sea, al mezclarse, no alteran, no alteran sus propiedades cada una de ellas. O sea, sus componentes conservan sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Por aquí. Por ejemplo. Si yo tengo por aquí agüita, agua, agüita, y le voy a añadir una sal, el agua sabemos que es el H2O, y la sal común que tengo en casa pues es el NaCl. Esto me da como resultado lo que sería la mezcla denominada salmuera o agua salada. Entonces, el cloruro de sodio y el agua ya se han mezclado. Ya se han mezclado, pero se han unido físicamente. O sea, se han agrupado nada más. No quiere decir que han reaccionado para formar nuevas sustancias. No, no, no. Como no se han formado nuevas sustancias, simplemente se han agrupado. Es una unión física. Yo puedo recuperar la sal que se ha disuelto en el agua, profesor. Sí se puede. Yo puedo recuperar el agua, también se puede. Por ejemplo, una de las formas para recuperar la sal sería calentar. Caliento la salmuera y lo que se va a evaporar es el agua. Se evapora el agua y lo que te va a quedar en el recipiente es la sal justamente. Así lo separas. El agua se convierte en vapor y la sal se queda como sólido, conservando sus propiedades iniciales. ¿Ok? Eso es lo que justamente te dice esta última proposición. De la composición ya hemos hablado. Hay alcohol de 96 grados, alcohol de 75 grados. Y con respecto a su composición, pues sus propiedades varían. Un alcohol más fuerte o de 96 grados es más irritante que un alcohol de 75 grados. Y un alcohol que se puede consumir sería pues de 15 grados, justamente las cervezas o el pisco de 20 grados. De más, ¿no? No presentan fórmula química porque son sustancias impuras. Hay varias sustancias que están reunidas, no presentan una fórmula las mezclas. Y sus componentes se pueden separar por medios físicos. Uno de ellos, mediante la evaporación que justamente hemos hecho aquí, para que el agua se convierta en vapor. Dicho esto, chicos, veamos por aquí, ¿no? Cómo se observa nanoscópicamente una mezcla. Una mezcla vamos a tener diferentes tipos de moléculas y diferentes tipos de átomos. Entonces, por aquí esta es la molécula de un compuesto, esta es la molécula de un elemento, estos son los átomos de otro elemento. Ya no hay una unidad que se repite, hay unidades estructurales diferentes, ¿no? Entonces, vamos con el primer tipo de mezcla, que es la mezcla homogénea. La mezcla homogénea, denominada también monofásica, porque presenta una sola fase. No es posible, dice, distinguir regiones a simple vista, ni incluso con el apoyo de un microscopio. Tenemos aquí a las líquidas. Mira, si yo por aquí utilizo un microscopio para poder visualizar lo que hay internamente en el vinagre, no observo dónde están las partículas de sus componentes que lo conforman. Eso me quiere decir
que a simple vista el vinagre es incoloro y con un microscopio sigue presentando una sola fase, un solo color. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. El vinagre es una mezcla líquida homogénea, denominada solución a las mezclas homogéneas líquidas principalmente. ¿Qué componentes contiene el vinagre? Agua, contiene agüita y también contiene ácido acético, que es este de aquí. Su fórmula CH3COH. Ya lo veremos en química orgánica esta fórmula, chicos. Es un ácido carboxílico, uno de los últimos temas. Mira, el Espore, una bebida rehidratante, también es una mezcla homogénea en estado líquido. Es una solución. ¿Cuáles son los componentes? El agua, la glucosa y la sal común, que es cloruro de sodio. Esos son los tres componentes que presenta una bebida rehidratante líquida homogénea. De glucosa. Este de aquí sí lo conocemos, lo hemos visto ya en una anterior diapositiva, que es el cloruro de sodio. Muy bien. Entonces, eh, ¿cuándo va a ser una mezcla homogénea? Cuando presenta una fase, ¿sí? Tenemos aquí el agua potable. El agua potable presenta principalmente agua y cloro. O sea, cloro disuelto en agua. El agua es el solvente, el que disuelve a las sustancias, como puedes observar. Pero no solamente una solución va a presentar agua. Puede ser también que no presente agua. ¿Estamos? Pues aquí el ácido acético se disuelve en agua. Aquí la glucosa, el cloruro de sodio están disueltos en agua, formando esta mezcla homogénea. Y aquí, esta mezcla homogénea líquida, el cloro se disuelve en agua y por lo tanto el agua potable no es un compuesto, es una mezcla homogénea, ¿eh? Y la salmuera, ¿no? Que ya lo hemos colocado como ejemplo. O sea, agua salada. Muy bien. Tenemos más ejemplos, chicos, por aquí, en estado sólido. El acero, que contiene hierro y carbono. Es una mezcla homogénea en estado sólido. Como hay un metal presente dentro de los componentes, lo puedo denominar aleación. El bronce, cobre y estaño. El latón, cobre y zinc. El amalgama, mercurio y un metal. Este metal puede ser la plata, puede ser el oro. Una aleación de alpaca, mira, que es justamente con las que se fabrican las monedas de un sol. Tiene zinc, tiene cobre, tiene níquel. Tenemos también soluciones gaseosas como el aire, que contiene principalmente nitrógeno y oxígeno, y otros gases como el argón, dióxido de carbono, entre otros. El gas natural contiene metano y etano, que son hidrocarburos, ya que son compuestos que están conformados por carbono e hidrógeno, hidrocarburos. El GLP también es una mezcla gaseosa de propano y butano, hidrocarburos también gaseosos. Y el heliox. El heliox es una mezcla, mira, su mismo nombre lo dice, helio y oxígeno, ¿no? Es una mezcla homogénea de dos elementos. Entonces, chicos, te he colocado diversos ejemplos porque en la mayoría de ejercicios te piden identificar, ¿no? Te pueden decir ahí, ¿el latón es mezcla homogénea o heterogénea? Pues aquí están tus ejemplos, homogénea, ¿no? El gas natural, mezcla heterogénea, homogénea, homogénea. ¿Qué opinan de la gasolina? ¿La gasolina, chicos, será una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? A ver, me dicen por el chat. ¿Qué opinan acerca de la gasolina? ¿Es homo o es hetero? A ver, ¿estará aquí en este cuadro? Si está aquí es homogénea. Y efectivamente lo encontramos por aquí. Más ejemplos, miren chicos, para que ustedes repasen. ¿Ah? El alcohol de 96 grados, el alcohol yodado, el agua regia o agua fuerte, el agua potable, la lejía, la gasolina, el ácido muriático,
el ácido clorhídrico, que es lo mismo que ácido muriático, pues todas las bebidas alcohólicas como la cerveza, el pisco, el aguardiente, el agua oxigenada, el aceite de cocina, el formol, el duraluminio, son mezclas homogéneas. Antes de pasar a las mezclas heterogéneas, vamos a dar un quimidato así en borrado. Chicos, si ustedes observan HCl en una de las alternativas, ¿qué me dirían? ¿Es un elemento? ¿Es un compuesto? ¿O es una mezcla? Vamos, chicos. Esta G solamente significa que está en estado gaseoso. ¿Qué marcan? Marcaríamos compuesto porque tiene formulación. Marcaríamos compuesto porque tiene fórmula. Muy bien. Y ahora vamos a colocar por aquí el HCl, pero aquí le pongo una A y una C. Ujú. ¿Alguien sabe qué significa la A y la C dentro del paréntesis? El significado es acuoso, acuoso. No es ácido, ¿eh? Es acuoso. Chicos, ¿ahora qué marca? ¿Elemento, compuesto o mezcla? Mm. Profe, pero las mezclas no tienen fórmula, se estarán preguntando. Ah, lo que pasa es que todo esto, en realidad, tienes que interpretarlo de la siguiente manera. HCl, entre paréntesis AC, significa que el HCl se ha mezclado, como hace es acuoso, se ha mezclado con agua. Entonces, tú tienes que marcar mezcla. Ahí la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? Muy bien. Y es justamente lo que quiero que observes por aquí. No vayas a decir, profe, se ha equivocado en la diapositiva. Aquí ha puesto HCl, que es mezcla homogénea, porque está la A y la C. O sea, A y C significa que está en agua, disuelto en agua. AC significa que está disuelto en agua. ¿Ok? Muy bien. HClAc es una mezcla. Es el ácido clorhídrico, el ácido muriático. En cambio, mira, mira por aquí, mira por aquí. En cambio, a ver si lo tengo por aquí o no. No, aquí no está, pero aquí sí está. En cambio, aquí puse HCl, que es un compuesto, porque simplemente no está ningún AC en la parte de abajo. ¿Sí? Es un compuesto aquí, formado por dos átomos. ¿Está claro, chicos? Sí está claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos el AC en la parte de abajo, es porque es acuoso y por lo tanto ya vendría a ser una mezcla. Listo, listísimo. Entonces, pasamos a mezclas heterogéneas. Vamos bien de tiempo, ¿ah? Las mezclas heterogéneas tenemos ejemplos, mira, agregados, tenemos suspensiones y también tenemos coloides. Las heterogéneas presentan dos o más fases, o sea, dos o más colores, regiones distintas que se pueden observar a simple vista o con la ayuda de un microscopio. Los agregados y las suspensiones se pueden observar a simple vista. Los agregados, por ejemplo, sería el granito. Mira. Granito, esta roca, tiene partes negruzcas y partes blancas. Está constituida por cuarzo y mica. Son dos minerales. La caliza, igualmente, mira, tiene una zona más grisácea, una oscura y una blanca. Está conformada por tres componentes, principalmente arcilla, carbonato de calcio y cuarzo. ¿Ok? Estos son los agregados, los tipos de agregados. Un agregado también sería pues la ensalada de fruta o la ensalada de verduras.
En cambio, una suspensión, chicos, una suspensión es un sólido, vamos a encontrar un sólido insoluble, ¿no? Insoluble, eso significa que no se disuelve en un líquido, principalmente el agua. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú vas a la playa, coges tu balde y te traes agua con harina? Intentas disolverlo con una cuchara. Quiero que se disuelva la arena en el agua, quiero que se disuelva la arena en el agua. Y la arena nunca, nunca, nunca se va a disolver. Al final llega el reposo y por lo tanto, ¿qué pasa con las partículas de arena? ¿Se quedan flotando o se depositan en la parte de abajo, chicos? Creo que esa experiencia todos las hemos pasado, ¿o no? Se depositan al fondo del recipiente, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que se suspenden. Eso quiere decir que se sedimentan. Mira, ahí te estoy colocando sinónimo. Ya se suspenden, se sedimentan, se depositan al fondo del recipiente. Y es ahí donde vas a observar las dos fases. La fase marrón, ¿sí? La fase marrón por parte de la arena, en el fondo del recipiente, y la fase incolora del agua que va a estar encima de las partículas de arena. Ahí sí se observa, profe, las dos fases y por lo tanto es una mezcla heterogénea. Eso es una suspensión. No sucede cuando el azúcar se disuelve en el agua. El agua distribuye homogéneamente a todas las partículas de azúcar. Igualmente la sal se distribuye homogéneamente en el agua, ¿no? Cuando se disuelve. En cambio, la arena, ¿no? Lo mismo ocurre con el jugo de frutas. No sé si habrás notado por ahí, cuando por ahí en la cena o en el almuerzo, te han preparado tu jugo de maracuyá en una jarra. ¿Y qué has notado? ¿Has notado claramente, sí o no? No me vas a dejar mentir. ¿Has notado que hay una parte más amarillenta en la parte de abajo y menos amarillenta en la parte de arriba? ¿Has visto ello o no? Sí te has dado cuenta, sí o no. Tú eres bien observativo. Y por eso se tiene que traer un cucharón para poder mover y recién servirse. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, profe? Lo que pasa es que la pulpa es la parte sólida, pues, ¿no? La pulpa de la fruta se deposita al fondo del recipiente y aquí hay menos pulpa, pues, ¿no? Hay más agua que pulpa. Por lo tanto, hay dos fases también. ¿Y qué es lo que tienes que hacer siempre cuando te compras o cuando compras un jarabe? Antes de ingerir, ¿qué se tiene que hacer, chicos? ¿Qué hacen ustedes o nunca lo han hecho? Antes de abrirlo, ¿qué se le hace al jarabe? Se le agita, ¿no? Se le bate que bate, ¿no? Bate que bate. Efectivamente, se tiene que agitar. ¿Por qué? Porque el medicamento se deposita al fondo del recipiente. Entonces tú tienes que agitarlo para que se distribuya en todo el recipiente. Oye, si no lo has agitado es porque primero has estado consumiendo agua y luego al final has consumido el medicamento, ¿eh? ¿Ok? Muy bien, esas son las suspensiones. Y los coloides, en cambio, los coloides, para poder evidenciar o distinguir las fases o las regiones de los componentes de un coloide, se necesita sí o sí un microscopio. A simple vista parece que es homogénea. Mira, la leche tiene un solo color a simple vista, pero con la ayuda de un microscopio ya se observan las fases. Se observan las fases. Por eso los coloides son mezclas micro heterogéneas, porque con la ayuda de un microscopio se pueden observar sus dos o más fases. La leche es heterogénea ya que es un coloide, la mayonesa también, la gelatina, la sangre. La sangre, profe, cuando me sale sangre es roja. ¿De dónde está el amarillo, profe? ¿Dónde está el amarillo? No me engañe. Lo que pasa es que cuando la sangre sale, en este caso todo es rojo, ya que es un coloide, parece homogéneo, pero cuando se agita en un centrifugador, ¿sí? Donde hay una fuerza centrípeta que hace que se separen los componentes de la sangre, se observa estas dos fases, la fase amarilla y la fase roja, ¿no? De los glóbulos rojos, justamente.
Y te he colocado aquí más ejemplos, son más coloides. Mira, la pintura, la jalea, la mermelada, el engrudo, el yogur, el queso, la milanta, son, hasta el queso son coloides, ¿no? El humo es coloide, la mantequilla coloide, el humo, la tinta china, la nube, por aquí la crema de chantilly, la niebla, uy, niebla dos veces, XD. Y por ahí algunas suspensiones más. Mira, la milanta, que es un jarabe, la leche de magnesia también es una suspensión, y el néctar, ¿no? O los jugos, ¿no? Mejor dicho, son suspensiones. Muy bien. Listo, chicos. Hasta ahí, ¿qué les parece si vamos a resolver algunos ejercicios? Unos 15 minutitos. Y luego continuamos con la segunda parte de la teoría. ¿Estamos? Vamos a ver qué ejercicios podemos resolver hasta el momento. A ver. ¿Ya habrán resuelto algunos o todavía no? Si no, los vemos juntos, ¿ah? Vamos por aquí. Chicos, la química es una ciencia natural que estudia la materia, dice, su composición, estructura y propiedades y transformaciones. ¿Cuál de estas proposiciones son correctas respecto a las características de todo cuerpo material? Con mucho cuidado, vamos a analizar cada una de estas proposiciones. ¿Cómo es la uno, chicos? La materia es lo mismo que cuerpo material. ¿Se puede medir su masa y volumen? La materia presenta masa y volumen. Eso es recontra verdadero. O sea, no hay nada que discutir ahí, ¿no? La materia es todo lo que existe en el universo. Presenta masa y volumen. Verdadero. La 2, ¿qué dice? Solamente en el estado sólido la materia en su interior se mantiene en reposo. Profe, todavía no hemos visto estados. No pasa nada. Sin haber visto estados, había una característica importante de la materia. ¿Qué habíamos visto? Dentro de sus características, la materia se encuentra en constante. La materia se encuentra en constante, ¿qué? Se encuentra en constante movimiento y transformación. Muy bien. La materia se encuentra en constante movimiento y transformación. Entonces, con movimiento basta para poder decir que esta proposición es falsa. Y si la primera es verdadera y la segunda es falsa, como a mí me pide las correctas, entonces no puede ser la A porque la primera es verdadera. No puede ser la 2 porque la 2 es falsa. Ella tampoco. Y me quedo con la de delicioso, ¿no? La de delicioso. Así que ahí ya tenemos nuestra clave, ¿eh? Por último, vamos a la 3 y dice, la materia experimenta transformación. ¿Cuándo se le altera externamente? No. ¿Cómo debe ser ese cambio? Un cambio interno, ¿no? Ese cambio es interno. Esa transformación es interna. Claro que chicos, para que se produzcan nuevas sustancias, el cambio debe ser interno, ¿no? Los enlaces químicos se deben romper, ¿no? Los enlaces químicos se deben romper. Falso, entonces. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. A ver, vamos a la segunda. A ver, chicos, ilústrame con tus conocimientos y dime qué has marcado aquí, ¿ah? Tenemos que identificar cuántos de ellos son compuestos, o sea, sustancias compuestas, y cuántos de ellos son sustancias simples. ¿Qué era simple? Que eran elementos, ¿no? Elementos, simples elementos, pues, ¿no? O sustancia elemental, ¿no? Simples o elementos. Muy bien. ¿Cuál sería la clave aquí, ah? Los compuestos presentan fórmula. Y las sustancias simples presentan sin
símbolo. Ujú. Mira, con ello descartas ácido bromídrico. Profe, ¿por qué no puede ser? Porque es la mezcla de dos sustancias, mira. Ese más te indica que se ha mezclado el HBr con el H2O. No puede ser. El bronce tampoco, mira, es cobre con estaño. Mm, el vinagre tampoco. ¿Por qué? Porque es ácido acético con agua. Con los que te quedan entonces, ¿cuál marcamos? La C. Ah, a ver, vamos a ver, la C será. Vamos a ver, chicos. ¿Qué dicen los demás? Veamos, ¿dónde hay fórmulas? Aquí mira, por ejemplo, la soda cáustica tiene fórmula NaOH, sodio, oxígeno, hidrógeno, compuesto. Ok, voy marcándolo. Ahí está, de amarillito. ¿Dónde hay otro dicromato de potasio? K2CR2O7. ¿Dónde hay otro? El etanol, C2H5OH. ¿Dónde hay otro? Cloruro de sodio. Recuerda que los compuestos tienen fórmula donde están presentes dos o más tipos de elementos. Entonces, por aquí tenemos a quién? Tenemos al NaOH, tenemos al K2O7, ujú, tenemos también al C2H5OH, C2H5OH, y al NaCl, ¿no? Y al NaCl. Muy bien, ya está. Listo. Bien, son cuatro, ¿no? ¿Cuál es la clave, chicos? Elegante, ¿sí o no? Elegante, ¿no? Elegante. Ya con eso sabemos la respuesta, pero vamos a terminar. Los símbolos son los elementos, las sustancias simples, y sería el hierro, Fe, monoatómico, el grafito, C, monoatómico, y el yodo, I2, diatómico. I2, ¿no? Muy bien. Listo, listo, listo. Ya está, chicos. Muy bien. Vamos a la pregunta número 3. ¿Y qué dice? Una sustancia o sustancia química es una clase particular de materia homogénea cuya composición es fija y químicamente definida. Respecto a las sustancias químicas o sustancias puras, ¿qué afirmaciones son correctas? Chicos, cuando hablamos de sustancia o sustancia pura, que es lo mismo, al decir sustancia ya sabemos que es pura. Las sustancias se clasificaban en dos. ¿En qué dos, chicos? ¿Cuáles eran esos dos? Ujú. Uno de ellos era el elemento y el otro es el compuesto, ¿sí o no? El otro es el compuesto. Justo lo que acabamos de ver aquí hace un momento, elemento y compuesto. Esos son las sustancias. Las mezclas son otro tipo de materia. Recuerda, la materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias se clasifican en elementos y compuestos. Bien. Entonces, cuando yo digo elemento o digo sustancia simple, es porque está constituida por átomos o por un mismo tipo de átomo, ¿no? Cuando yo digo elemento, hay un mismo tipo de átomo, un mismo tipo de elemento, ¿no? En cambio, cuando yo digo compuesto es porque hay dos o más tipos, ¿no? Dos o más tipos de átomos. Ok, chicos, entonces creo que la clave ya está al ojo, ya la vi, ¿ah? ¿Ya la vieron o no? ¿Ya la vieron o no? ¿Cuál sería la clave? A ver. Entonces, como me habla con respecto a las sustancias, entonces solamente debe hablarme con respecto a los elementos y los compuestos. Ujú. Dice, ¿pueden estar constituidas por átomos que pertenecen a un mismo elemento químico? Sí, hace referencia a quién? A los elementos. ¿Qué más dice?
¿Presentan formulación y nomenclatura científica? Sí. Los elementos presentan símbolo y los compuestos presentan formulación. Fórmula. Y estos llevan su nombre, ¿sí o no? Ujú. Se clasifican en homogéneas y heterogéneas. No, pues, eso es mezclas. Eso es mezcla, ¿no? Falso. No todas se pueden descomponer químicamente en otras sustancias sencillas. Eso también es correcto, porque los elementos no se descomponen ya, porque son las más simples, ¿no? No se descomponen porque son las más simples. Ujú. Y en cambio los compuestos se descomponen. Para que un compuesto se descomponga, a ver, ayúdame. Para que un compuesto se descomponga, ¿qué se necesita, chicos? ¿Mediante un método físico o mediante un método químico? Q o F, mediante un método químico, pues, ¿no? Efectivamente, mediante un método químico. Muy bien, la E dice, ¿se clasifican como sustancias simples y compuestas? Eso lo hemos visto por aquí. Sí, verdaderas. Bien, la 13, pues la C. Una más y nos vamos a la teoría, ¿eh? Hasta ahí 30. Y 30 continuamos con la teoría. Chicos, la cuatro dice, en el laboratorio de química se disponen de los siguientes reactivos. ¿Qué cantidad de reactivos son compuestos y qué cantidad de reactivos son mezclas? Dice, mezclas. A ver, ilústrame. Vamos, ¿cuál marcamos, ah? Dice primero, cobre tiene símbolo. No puede ser compuesto, es un elemento. Yodo sólido, símbolo, tampoco lo descarto, ese elemento. Y luego dice ácido clorhídrico. Ah, el ácido clorhídrico, chicos, ¿compuesto o mezcla? El ácido clorhídrico, ¿compuesto o mezcla? Como por ahí dice HCl más agua y algo más, sería mezcla, ¿sí o no? Entonces por aquí coloco ácido clorhídrico. Hay más de dos sustancias. Ácido clorhídrico. Mezclita, mezclita. Luego dice cloruro plúmbico. Tiene fórmula PbClO4. Es un compuesto. Permanganato de potasio también es un compuesto. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave? Fórmula, compuesto, mezcla, no tiene fórmula. La clave sería 2 y 1, ¿no? La clave sería cachimbo, ¿no? La clave es cachimbo. Y ahí está, ¿no? Muy bien. Tienes más, mira, tienes las 5, puedes hacer las 6, puedes hacer las 7, ¿sí? Y para la 8 necesitamos ver lo que es estados de la materia, que ahora vamos a ir. Ahí. Y de la 9 a la 15 tenemos que ver lo que es fenómenos físicos, químicos, propiedades físicas, químicas. Y esta es la segunda parte, ¿no? Todavía nos queda tiempo, ¿eh? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Consultas? Si no es así, continuamos, chicos, ¿eh? Continuamos. Muy bien. La materia, hemos visto cómo se clasifica según su composición, como sustancia, como mezcla. Ahora vamos a clasificarlo según su estado de agregación. Tenemos al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. Muy bien. Chicos, en el estado sólido observamos que las partículas se encuentran atraídas entre sí.
Eso no quiere decir que están en reposo, ¿eh? El movimiento que presentan las partículas que se encuentran en estado sólido, no es un movimiento de desplazamiento, sino más bien las moléculas vibran. Sí, vibran sobre su misma posición o su misma región de posición. Están vibrando. Hay una atracción fuerte entre ellas y a la atracción de moléculas denominada también como cohesión, ¿ah? Se denomina también cohesión. Entonces, en el estado sólido, las partículas se están atrayendo más de lo que se están repeliendo. Entonces, hay una mayor fuerza de cohesión con respecto a la de repulsión. Entonces, la fuerza de cohesión es la fuerza predominante en el estado sólido. Por lo tanto, debido a ello, presentan una forma definida y un volumen definido. Sí, con respecto a las fuerzas de cohesión, que son las predominantes, los sólidos presentan una forma definida, un volumen definido. Como presentan un volumen definido, viene a ser un estado incompresible, o sea que no puede disminuir su volumen, no se puede comprimir. Como hay un grado de orden alto entre sus moléculas, las moléculas podemos decir aquí que están ordenadas, entonces presentan baja entropía. ¿A qué se refiere, profesor, con lo que es entropía? Entropía es el desorden, ¿no? El desorden molecular. Entropía es el desorden molecular. ¿Hay desorden molecular en el sólido? No, hay poco desorden, más bien hay orden molecular. Por eso se le dice que hay baja entropía. En el estado líquido, en cambio, ya que se encuentra a una mayor temperatura que su estado sólido, pues hay un equilibrio de fuerzas entre de las de cohesión, que son las de atracción, y las de repulsión. Justamente por este equilibrio, las partículas también vibran, pero también se desplazan. O sea, las partículas se desplazan lentamente. Hay un desplazamiento lento o leve, ¿no? Leve, mejor hay que colocarlo. Un desplazamiento leve de sus partículas. ¿Están unidas entre ellas? Sí. Sí hay atracción entre ellas, pero también hay repulsión y eso permite que las partículas se desplacen levemente. Muy bien. Entonces, como sus partículas se pueden desplazar levemente, su forma del estado líquido es variable, pero como también están las fuerzas de repulsión presentes, entonces su volumen es definido. Es variable y es definido. Forma variable, volumen definido. ¿A qué me refiero con forma variable? Por ejemplo, si este líquido yo lo vierto a un recipiente que tiene forma de botella, entonces este líquido adopta otra forma. Al inicio tenía forma o tiene forma de vaso, el líquido. Si yo lo introduzco a una botella, ahora tiene forma de botella. Por eso la forma es variable. En cambio, chicos, el volumen no, el volumen es definido. Si en el vaso yo tengo 1 litro de agua, si lo coloco en la botella, todo el líquido, entonces sigue presentándose un volumen de 1 litro de agua. El volumen no cambia, es fijo, es definido. Como el volumen es definido, entonces el líquido también es incompresible. No se puede comprimir, no disminuye su volumen, ¿eh? Por efecto de presión. Como el sólido y el líquido presentan volumen definido, se le denomina estados condensados. ¿Ok? Vamos al estado gaseoso. En el estado gaseoso, chicos, ya se encuentra a una mayor temperatura que la de su estado líquido.
Eso permite que las partículas presenten una mayor energía cinética, mayor velocidad, y eso hace que la fuerza de repulsión que hay entre ellas sea mucho mayor a las fuerzas de cohesión o de atracción. Aquí la fuerza predominante es la de repulsión. Entonces se repelen constantemente, ya no se encuentran atraídas y por lo tanto van a adoptar la forma del recipiente que lo contiene y también adoptan su volumen del recipiente. Entonces la forma es variable y el volumen también, debido a la fuerza de repulsión que es muy alta. Eso que permite, chicos, que las partículas se desplacen de manera desordenada, de manera caótica. Hay un desplazamiento caótico, sí, caótico a grandes velocidades. Caótico es desordenado, ¿eh? Entonces la forma es variable, el volumen es variable. Como el volumen es variable, decimos que el estado gaseoso es un estado compresivo. Yo puedo pasar todas estas moléculas, por ejemplo, todas estas moléculas, digamos, que ocupen 1 litro. Y yo lo puedo pasar todas estas moléculas que ocupan 1 litro de este recipiente a un globito más pequeño. Todas las moléculas las paso, pero este globito presenta, digamos, un volumen de 0,5 litros. Pero he pasado todas las moléculas. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Van a estar más apretadas? Van a estar más apretadas, sí. Pero puede comprimirse, puede reducir su volumen. Ujú. Entonces es compresivo. Su entropía es alta ya que hay un desplazamiento caótico y rápido, ¿sí? En cambio, en el líquido medio y en el sólido no hay casi desorden. Como el gaseoso y el líquido presentan forma variable, la forma varía a medida que voy pasando de un recipiente a otro, a estos estados. El líquido y el gaseoso son denominados fluidos. Sí, fluidos porque sus moléculas o partículas se desplazan. Sí, presentan movimiento de traslación o de desplazamiento. ¿Ok? Dicho esto, chicos, por aquí podemos observar los cambios que suceden entre lo que es sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de sólido a gaseoso y de manera inversa. Todos estos cambios que ocurren, cambios de estado, son fenómenos físicos y los vamos a ver justamente en este apartado. Profe, pero ¿qué es un fenómeno? Un fenómeno es un cambio, una transformación, un proceso que se le da a un cuerpo material. Entonces, por aquí tenemos a los fenómenos físicos. Fenómenos físicos, dice, es aquel cambio que no altera la composición interna de un cuerpo. Es decir, el cuerpo conserva su identidad o naturaleza. Por ejemplo, la ductilidad, que es una propiedad o un fenómeno de los metales para poder convertirlos en hilos. Metales que, por ejemplo, tengo una lámina de metal o tengo una barra de metal, pero yo quiero hilos de este metal o varillas de este metal, entonces tienen que pasar mediante este fenómeno de ductilidad. ¿Eso qué significa? Que lo que tenía una barra de metal, ahora voy a obtener un hilo de este metal, un alambre. ¿Pero qué sigue siendo? El mismo metal. Tengo cobre, sigo teniendo cobre. O por ejemplo, cuando tengo una hoja de un examen, profe, me saqué mala nota, lo rompo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un cambio físico, ¿no? ¿Por qué un cambio físico? Porque sigue siendo hoja. Sigue teniendo las mismas propiedades, ¿sí? Sigue siendo la hoja. Simplemente es una rotura, una deformación. Toda deformación, chicos, es un fenómeno físico, ¿ya? La maleabilidad es la capacidad para formar láminas. La dilatación también, cuando aumento el volumen de un metal, está cambiando su forma nada más, su tamaño en este caso. Estiro un resorte, estoy deformando el resorte, sigue teniendo las mismas propiedades el resorte. Así como también otros ejemplos, como por ejemplo la caída de un lápiz. El lápiz se cae,
simplemente está cambiando de posición, es un fenómeno físico. El paso de la corriente eléctrica también es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque simplemente los electrones están fluyendo, están moviéndose de un punto a otro para poder conducir la electricidad. Las mezclas también son fenómenos físicos, como por ejemplo, cuando yo disuelvo azúcar en agua, lo mezclo, es un fenómeno físico porque el azúcar y el agua conservan sus propiedades. Eso es justamente lo que habíamos visto anteriormente. Pero así como una mezcla, que es la unión de dos o más sustancias, es un fenómeno físico, los métodos para separar estas mezclas también son fenómenos físicos. Por ejemplo, el para separar mezclas de sólidos. ¿Alguna vez, chicos, ustedes han colado? ¿Sí? ¿Han utilizado un colador o no? Un colador por aquí tiene una rejilla, ¿sí o no? Unas rejillas a las cuales industrialmente se le denomina tamiz. Por ejemplo, para poder realizar un pastel. Coloco la harina por aquí y tengo que separar los granos más pequeños de harina que van a pasar los poros del colador y los granos más grandes, el polvo grueso, se va a quedar encima del colador. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Un proceso de tamizado, separando lo fino de lo grueso. Por lo tanto, viene a ser un fenómeno físico. Otro método de separación. Quiero separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, quiero separar arena de agua. Tengo que decantar. Habíamos dicho, habíamos dicho, chicos, que la arena se deposita al fondo, ¿no? Del recipiente cuando está mezclado con agua. ¿Qué significa decantar? Significa que voy a voltear el recipiente, la arena se va a quedar y el agua lo voy a desplazar a otro recipiente. Y la arena lo voy a dejar, ¿no? En el primer recipiente. Una decantación es muy sencilla. Una filtración. ¿Qué significa filtración? Pues, por ejemplo, cuando quiero separar las semillas y otras partículas del jugo de limón. Coloco por aquí, mira, un embudo. En el embudo voy a colocar ya no una rejilla, sino ahora un un papel filtro, ¿sí? Un papelito aquí que filtre o que retenga al sólido. Y por aquí puedo colocar un recipiente. Coloco por aquí el jugo de limón con sus semillas. Entonces las semillas van a ser detenidas en el papel filtro, pero el jugo va a sobrepasar los poros de este papel filtro y es lo que voy a obtener en el recipiente de abajo. Así separo por el método de filtración. A eso se le denomina filtración. Centrifugar para poder separar los componentes de la sangre. Eso sí te lo comenté, ¿no? Una centrifugadora, chicos, hace girar los tubos de ensayo, gira los tubos de ensayo, una centrifugadora hace girar los tubos de ensayo, y eso permite que por acción de esta fuerza centrípeta se puedan separar los componentes de un coloide, en este caso, de la sangre. Entonces el sólido se va a ir a la parte de abajo y la parte líquida, que es el plasma, en la parte de arriba. Muy bien. La cristalización no es nada más y nada menos que eh, calentar. Puedo calentar el agua con azúcar, ¿sí? Caliento el agua con azúcar o el agua con sal y lo que se me va a quedar por aquí en el recipiente va a ser la sal y el agua se va a evaporar. Eso es lo que significa cristalización y evaporación. Solamente que la cristalización se hace con más cuidado, a temperaturas bajas, ¿no? Calentando levemente, mejor dicho. Y la evaporación, pues, es un calentamiento violento. También tenemos a la destilación.
La destilación puedo separar dos líquidos que están formando una mezcla homogénea, por ejemplo, el agua y el alcohol. El alcohol hierve a 80 grados Celsius, el agua sirve. Entonces, si estos dos están mezclados y los caliento hasta 85 grados Celsius, el alcohol sale como vapor y el agua se va a detener en el recipiente. Este alcohol que sale como vapor lo vuelvo a enfriar y al final obtengo el líquido de alcohol puro. A ese proceso se le denomina destilación. Decantar nuevamente, claro, puedo decantar también dos líquidos que no se mezclan, como el aceite y el agua. ¿Quién va arriba, chicos? ¿Quién se coloca en la parte de arriba? ¿El aceite o el agua? Cuando tengo aceite y agua, ¿quién estará en la parte de arriba? En la parte de arriba va a encontrarse pues el aceite, ¿no? Claro, el aceite, pues chicos. ¿Y por qué el aceite arriba y el agua abajo? Porque el aceite es menos denso que el agua. Entonces estos dos líquidos, si están mezclados, los coloco en una pera de decantación y por aquí lo decanto. Esta perita consiste que cuando está en reposo el agua siempre va a estar abajo. Aquí hay una llavecita. Voy a abrir la llavecita y va a empezar a gotear el agua y el aceite se queda en la pera, ¿no? Y el agua se obtiene en el otro recipiente. ¿Hay otros métodos? Sí, la cromatografía, la diálisis, la magnetización. Bueno, pero todos ellos son fenómenos físicos. Muy bien. Aquí, los cambios de estado de agregación también son fenómenos físicos. Mira, si yo quiero cambiar su estado de una sustancia de sólido a líquido, eso se le denomina fusión. De líquido a vapor, vaporización. De líquido a gas, gasificación. De sólido hacia gaseoso, sin pasar por el líquido, sublimación. Todas estas flechitas de rojo son procesos endotérmicos donde se absorbe calor, gana calor, el sólido gana calor, se convierte en el líquido gana calor, se convierte en estado gaseoso. Vamos en el sentido inverso. A ver, de vapor a líquido, condensación. De gas a líquido, licuefacción. De gaseoso a sólido, sublimación inversa o deposición. Y de líquido a sólido, solidificación. Todos estos procesos que están con flechita de azul son procesos exotérmicos. Liberan calor. Tanto las flechitas rojas como las flechitas azules, todos estos procesos, chicos, son cambios de estado de agregación. Y todo cambio de estado de agregación siempre va a ser un fenómeno físico. Siempre van a ser fenómenos físicos. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Y los fenómenos químicos, profesor? Los fenómenos químicos, dice, es aquel cambio que sí altera la composición interna de un cuerpo. Es decir, el cuerpo altera su identidad o naturaleza, dando así la formación de un cuerpo material. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir un fenómeno químico? Cuando se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, habíamos hablado de la hoja de papel. Si yo la corto, sigue siendo papel, solo ha cambiado su tamaño. Pero ahora, imagínate que tengo esta hoja de papel y por ahí le han colocado AL, ¿no? AL de alianza. ¿Qué hago? Lo quemo, lo quemo. Lo quemamos, ¿sí o no, chicos? Lo quemamos. ¿Qué va a ocurrir? Al quemarse esta hojita, se van a formar nuevas sustancias. ¿Qué se forman? La primera sustancia que vas a observar que se va a formar viene a ser la ceniza. ¿Pero qué más se va a formar? Se va a formar vapor, ¿no? En este caso va a haber presencia de humo. Entonces, cuando yo quemo o cuando yo combustiono, quemar, combustionar, estoy realizando un proceso químico, que ya se están formando nuevas sustancias.
Entonces, esta es la diferencia de un fenómeno físico con uno químico. Tenemos aquí algunos, dentro de los principales, la combustión, la corrosión, la digestión de los alimentos, así como también la cocción de los alimentos, la descomposición de la materia, ¿no? Por ejemplo, la descomposición de la carne huele feísimo cuando la carne se descompone, la respiración, la oxidación, la fotosíntesis, también son fenómenos químicos. ¿Por qué? Porque la materia se transforma de una sustancia a otra. Y para cerrar por ahí la parte teórica del día de hoy, chicos, y poder ver algunos ejercicios más, vamos a ver lo que sería un fenómeno. Un fenómeno nuclear es aquel cambio que altera, dice, la estructura del núcleo de los átomos, ¿no? Entonces ya son reacciones muy potentes que liberan gran cantidad de energía, como por ejemplo cuando se fisiona el núcleo de uranio en la bomba atómica de uranio. Presenta una gran radiactividad y se libera una gran energía, ya que esa energía proviene de su núcleo. O la fusión nuclear, cuando se fusionan los núcleos de hidrógeno. ¿Dónde ocurre ello? En el núcleo del Sol. Y se forman núcleos de helio. Eso libera gran cantidad de energía y de ahí pues se emiten todas las radiaciones solares, ¿no? Entonces en el Sol a cada segundo hay explosiones y explosiones y una gran cantidad de explosiones. Y eso se debe a la fusión nuclear de estos núcleos de hidrógeno que se transformarán en helio. Muy bien. Dicho esto, chicos, vamos a ver algunos ejercicios más por aquí. A ver, gente, me ayudan. Me ayudan por aquí, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Este de aquí que tiene que ver con los estados líquido, sólido y gaseoso. Chicos, en la uno, ¿verdadero o falso? En el estado gaseoso predominan las fuerzas de atracción, dicen. ¿Cómo es la uno, gente? En el estado gaseoso, ¿cuál es la fuerza predominante? En el estado gaseoso, la fuerza predominante es la fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión es mucho mayor a la fuerza de cohesión, que en este caso le están llamando fuerza de atracción. ¿Dónde predomina la fuerza de atracción entonces? ¿Dónde predomina la fuerza de atracción? En el estado sólido, pues, ¿no? En el estado sólido, claro que sí. Vamos a la segunda proposición. A ver, los líquidos tienen forma definida y volumen variable. La segunda, ¿cómo es? ¿Verdadero o falsa? Dolido. ¿Cómo que dolido? XD. Dolido, estás pensando en ella, campeón. Aquí no, concéntrate. Terminando la clase ya le mandas un mensaje. A ver, los líquidos tienen forma definida y volumen variable. Líquidos. Los líquidos, ¿su forma cómo es? Su forma es la que varía, ¿no? Su forma varía, o sea, su forma es variable, ¿sí? Ya que es un fluido, pero su volumen no. Su volumen de un líquido no varía, ¿eh? ¿Cuál es el único estado que puede variar su volumen? Su volumen es definido, o sea que no varía. El único estado que puede variar su volumen es el estado gaseoso, porque es el compresible, ¿no? Es el compresible. El líquido no. Así que la segunda es falso y con eso ya tenemos clave. La clave es delicioso. La clave es delicioso. Para que un sólido se funda, ¿qué significa que se funda, chicos?
¿Qué significa que se funde? Significa que pasa a qué estado. Funde, fusión, es lo mismo, ¿ah? Que pasa al estado líquido. Así como un metal se funde, eso significa que va a calentarse a altas temperaturas para que se convierta en estado líquido, ¿no? Ah, y por aquí, para que sea estado líquido, tiene que absorber o liberar calor. Para que esté en estado líquido, tiene que absorber, pues, chicos, porque el líquido se encuentra a una mayor temperatura que el sólido y el gaseoso a una mayor temperatura que absorbe calor. Lo contrario, de líquido a sólido, libera calor o pierde calor. ¿Sí? Entonces esta última sí es verdadero. Por eso la clave sería la letra D. Muy bien. Vamos a ver, aquí me dice, los cambios en el universo se dan a cada momento. Clasifique los siguientes cambios como físicos, químicos y nucleares. A ver, chicos, vamos con los físicos, los químicos y los nucleares. Recuerda que los físicos no alteran la composición interna o la estructura interna de la sustancia, o sea que sigue siendo lo mismo. En el químico sí se altera la composición, la estructura, eso quiere decir que se forman nuevas sustancias, y en la nuclear, pues se libera una gran cantidad de energía, los núcleos ya se transforman. A ver, veamos. Creo que con las tres primeras ya podemos obtener una clave. Chicos, la uno, ¿qué es? Laminación. ¿Qué será laminación? Por ejemplo, tengo un bloquecito de hierro, tengo un bloquecito de hierro, y lo convierto a una lámina. Eso es lo único que significa laminación, la lámina de hierro. Físico, químico, nuclear, FQN. ¿Qué es la primera? La primera es físico, pues. Efectivamente, ¿por qué? Porque sigue siendo hierro, simplemente se ha deformado. De lo que era un bloque, ahora es una lámina, pero sigue siendo hierro, Fe, no cambia su estructura. Siguiente, chicos, oxidación, ¿qué será? Oxidación del hierro. Ujú. Por ejemplo, tengo un clavito de hierro por aquí. Tengo mi clavito. Este clavito se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque el oxígeno le molesta. Cuando se oxida el clavito, se observa que hay un cambio de color. Por aquí voy a observar un color medio naranjita, amarillento, y es porque se ha formado una nueva sustancia. Ese es el óxido de hierro. Tiene esta fórmula. Es el óxido de hierro. Uy, ya se transformó la sustancia. Es químico, pues no, la 2 es químico. Oxidación, químico, directo. Dice oxidación, de frente químico. Físico, químico, uy, podría ser la D o podría ser la C o podría ser la D. La A la descartas, la B la descartas, la E la descartas. Entonces, en la C y la D, la siguiente dice N, o sea que la siguiente es nuclear. La siguiente, transmutación del plutonio. Ahí ya entra a tallar su núcleo del plutonio y viene a ser nuclear. Listo. Transmutación nuclear. ¿Ah? Con ello quedamos. Luego dice disolución del aceite con gasolina. Disolución. Chicos, ¿qué es disolución? ¿Físico o químico? Disolución del aceite con gasolina. Dicen que es químico. ¿Qué pasa cuando yo digo disolución de, de sal en agua? Ujú. ¿Qué significa disolución de sal en agua? ¿Qué entienden ustedes por disolución? A ver,
Ujú. Muy bien, que se disuelve, dice por ahí Miguel. ¿Todos están conforme con ello? ¿Que disolución es que se disuelve? Sí, ¿verdad? Y cuando nosotros hemos mencionado, cuando una sustancia se disuelve en otra, ¿a eso qué se denomina? Mezcla, ¿no? Y si es una mezcla, ¿es físico o es químico? Si es una mezcla, es físico. Si es mezcla, es físico. ¿Qué entendemos por disolución? Disolución es cuando una sustancia se disuelve en otra, o sea, va a formar una solución, ¿correcto? Por lo tanto, se están mezclando. Y una mezcla es una unión física de dos o más sustancias. Una mezcla es un proceso físico. La separación de una mezcla también. Y con eso creo que sellamos, ¿ah? Con eso sellamos. Entonces podemos colocar aquí, chicos. Podemos colocar aquí físico, químico, nuclear, físico y el último sería nuclear. Así que la clave sería calabaza, ¿eh? Calabaza, chicos. ¿Ya? Esto era para simplemente jugar por aquí y esto lo dejamos aquí también. Muy bien, chicos. ¿Uno más o no? Ujú. A ver, la última, la 10 para cerrar la clase del día de hoy. La materia se encuentra en permanente transformación, señale la alternativa correcta. Chicos, destilación. ¿Te acuerdas que destilación es un método de separación, sí o no? Comencemos por ello. Entonces, la destilación, chicos, si es un método de separación de una mezcla, si yo quiero separar una mezcla, puedo destilar. ¿Sería físico o químico? Como es un método de separación, es físico, pues sí o no. Entonces, por aquí le puedo colocar 2 con A, ¿no? La 2 es con la A. Entonces, 2 es con A, ¿eh? Entonces, si la 2 es la A, chau, chau, chau. Entonces te quedas que la uno es la B. ¿Te das cuenta? Vamos haciendo un problema tipo así en examen de admisión. Entonces la fotólisis del peróxido de hidrógeno consiste en que se va a descomponer el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, si se descompone, ya sabemos que se rompen los enlaces químicos y vendría a ser un fenómeno químico la fotólisis. Ahí está. Uno sería con la B. Chicos, ¿cuál más es físico? ¿La tostación o la filtración al vacío? Hemos visto que un método de separación de la mezcla también viene a ser la filtración. O sea que cuando hablamos de filtración, viene a ser un fenómeno físico también, ¿no? Un fenómeno físico. Entonces la 4 sería con la A, ¿no? La 4 sería con la fenómeno físico. ¿Ya está? Entonces 4A, la clave sería la C. Cuando habla de tostación, significa que los minerales reaccionan con oxígeno. Y si reaccionan con oxígeno, se van a formar nuevas sustancias. ¿Sí? Por lo tanto, la 3 es un fenómeno químico. Y la 3 sería la letra B. Correcto. Entonces, con los físicos los sacabas ahí. ¿Ah? Muy bien, gente. Espero que se haya entendido la clase. Ahí tienes más ejercicios para resolver. Te voy a mandar las claves, obviamente, de los demás ahí en la diapositiva, junto a la diapositiva de la teoría que hemos visto el día. Chicos, me despido entonces. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.